Es bien interesante. Tenemos mucho contenido bíblico, mucho respaldo para lo que vamos a decir. El tema es: Satanás fue destruido. Hace 2000 años fue destruido. Cuando Jesucristo murió y resucitó, allí quedó destruido. Por eso en la historia Juan, en el libro de Juan, él dice en el capítulo 12, verso 31, él dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Yo pienso que lo mejor es ir a la Escritura, en Isaías capítulo 54, verso 16. Si pudieras darle lectura, y nos dice quién lo creó y para qué lo crearon. Yo he creado al destruidor para destruir. O sea que quien lo creó fue Dios. El propósito, destruir. Él siempre fue diablo, porque lo que Dios hace, lo hace bien hecho. Y él hizo un destruidor. Lo único que a principio era un querubín precioso, como dice Ezequiel el profeta. Dice que estaba lleno de hermosura, pero aún con esa hermosura, Dios lo creó con ese propósito, y Dios estaba esperando que se manifestara el propósito para cual él lo creó. Porque todas las cosas que Dios hace son buenas, y él hizo un buen diablo, él hizo un buen Satanás. Él era perfecto en cuanto a que no se había manifestado lo que dice Ezequiel. Ezequiel dice que se halló en él maquinación, contratación. Cuando eso sucedió, Dios no se sorprendió. Dios dijo: el proyecto me está saliendo bien. O sea, yo hice un destruidor y ya de un papel se está portando un poquito bien, pero eventualmente Dios necesitaba que maquinara y que contratara. Y entonces dice Ezequiel que le encontraron esas maldades. Dios es creador del bien y del mal. Él hizo ambos para su gloria. Por lo tanto, estamos hablando aquí del comienzo del mal. Y entonces, él fue querubín, un querubín, entonces se halló en el maldad. Una vez se halló en el maldad, él tenía que pecar. Pero para pecar, no podía pecar sin cuerpo, porque para hallarse pecado en un ser divino tiene que poseer carne. Y entonces dice la Escritura que Dios formó un muñeco del polvo de la tierra, así es, que se le conoce como el primer Adán. Él hizo ese primer hombre, entonces cogió al querubín y lo arrojó por tierra. O sea que él cogió a Satanás y lo metió en la persona de Adán. Y vino a ser el hombre un ser viviente. O sea, que Adán en sí vino a ser el cuerpo de Satanás, del querubín, porque ya no es querubín. Una vez un ser celestial toma cuerpo, entonces se le da otro nombre: Satanás. Formado, arrojado. Si el término cortado fuiste por tierra, la tierra no corta a nadie. En sí, el término correcto es: formado fuiste de tierra. Ahora, ¿cuál es la única persona? Ahí está hablando que el querubín, Satanás, fue formado de tierra. ¿Cuál fue la única persona que conocemos que se le hizo un cuerpo del polvo de la tierra? Bueno, pues ya llegamos entonces, ya pasamos del cielo a la tierra. Ahora Adán tiene que pecar, porque Adán es el cabecilla, ¿no? El que integra el misterio de la iniquidad. Entonces el postrer Adán, que es Cristo, integra el misterio de la deidad. Son dos misterios que hasta ahora el mundo teológico no los ha podido comprender por causa del falso evangelio de la circuncisión. Claro. Pero con el don de ciencia yo puedo explicarte esos misterios. O sea, la forma que Dios se metió en el vientre de María, esa no fue la primera vez. Ya se había manifestado en carne. Adán era un Dios, ¿no? Un poderoso, tenía un poder tremendo. Claro. Entonces Adán tenía, Dios le dio una mujer, de la costilla de él sacó a la mujer. Por eso las carnes de los escogidos está dañada, nuestra carne está dañada, está viciada conforme a deseos engañosos, porque nuestra carne salió del muñeco que le hicieron el cuerpo al diablo, así es, que es Adán. Ajá. Y entonces pues o sea, Adán se relacionó con Eva. Ahora, cuando Adán se relacionó, que engendró en Eva, Dios también engendró en ese vientre. Por eso esas criaturas eran gemelas, salieron a la misma vez. Del mismo vientre salen dos simientes. Me gustaría que leyeras
a Romanos capítulo 9 para que los televidentes puedan tener evidencia bíblica, que es lo que nos interesa. Un vaso para honra, Abel, y otro para deshonra, Caín. De ahí es que salen las 2 simientes. De ahí es que este mundo entonces comienza el mal y el bien a funcionar. O sea, por eso Caín mató a Abel, porque Caín no soportaba la simiente buena. Entonces de ahí es que se desarrolla el mal, y entonces Adán duró 1000 años y luego murió, pero su espíritu quedó en pie haciendo maldad en la tierra. Cuando vino el postrer Adán, que se manifestó en la persona de Jesús de Nazaret, o sea, el que está dentro de Jesús de Nazaret es Dios. Era Dios mismo, sí. Ahora, Jesús de Nazaret es el postrer Adán. Todo es de la misma manera. O sea, de la misma manera que el que estaba en Adán era el diablo, pues de la misma manera el que estaba en Jesús de Nazaret era Dios. Entonces ahí es que se manifiesta, entonces Jesús empieza a sacar demonios. Yo no sé si tú tienes memoria cuando un día él fue a sacar un demonio y el demonio dijo, no me atormente antes de tiempo, porque él sabía antes de tiempo, y el tiempo era cuando él fuera a la cruz, muriera, ahí quedaba Satanás destruido. Por eso el tema de este programa es Satanás fue destruido hace 2000 años. 28:19, ya Ezequiel sabía que venía un final y era en la cruz del Calvario, para siempre. Y bueno, el perito arquitecto nos arroja mucha luz. Lo que sucede es que hay versos en el Evangelio. Por ejemplo, una vez Pablo dijo, porque no desconocemos sus maquinaciones. Sus maquinaciones trabajan a través del género carne. Los pensamientos. Sí, en otra él dijo en Romanos 16, dice, muy pronto Satanás será aplastado bajo vuestros pies. Como quien dice, bajo mis pies ya fue aplastado porque ya yo conozco, pero ustedes aquí en Roma, con tanta idolatría que tienen, no saben que Satanás fue destruido, Cristo lo destruyó. Y entonces pues pero tan pronto tengamos oportunidad, vamos al Evangelio, claro, y leemos por ejemplo a Colosenses 1:13, Colosenses 2:15 y Hebreos 2:14. Juan dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de las tinieblas es echado fuera. Pues, y lo echaron fuera, porque destruido. Cuando Cristo murió quedó destruido. El problema es el sistema religioso de hoy. Si Cristo lo destruyó y lo echó fuera, entonces el sistema lo tiene dentro, por desconocimiento de las Escrituras. Tú no ves que tantas películas, mira, Hollywood vive de la fantasía de los evangélicos. Entonces pues la tradición, el infierno de Dante, aquellas pinturas. Por eso a los niños les da miedo cuando son pequeños, por todas esas aventuras que los cristianos. Y el problema es que en Roma, Roma no quiso aprender de Pablo. Pedro, los apóstoles, el primer papa, no quiso someterse a Pablo. Al no querer someterse a Pablo, pues entonces Pedro, fíjate que en sus escritos él dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pues la gente se los imagina que el león está por ahí. Los mismos cristianos, la teología por todas partes del mundo piensa que hay demonios en el aire, porque no entienden Efesios 6:12. Entonces las regiones celestes, donde estamos tú y yo sentados juntamente con Cristo, en lugares celestiales. Sí, no te dice Pablo que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Pues donde nosotros estamos sentados, ahí es donde están esas huestes de maldad, en regiones celestes. Pero ellos se creen que es arriba, que lo están velando, que son muchos demonios. Entonces se pasan reprendiéndolo, haciendo campañas de reprensión, liberación, y los reprenden aquí en Estados Unidos, y los reprenden en Colombia, y los reprenden en Puerto Rico, y en todas partes los reprenden, y él no es omnipresente. Si los reprendemos en Estados Unidos, pues ya está Dios si existiera, sí, pero que no es omnipresente. La única omnipresencia que tiene Satanás fue el daño que nos dejó en nuestra carne, que dice que los designios de mi carne, de la tuya y de la tuya, no se sujetan a la ley de Dios. Ese es el único Satanás que existe. Por eso es que Pablo dice, yo golpeo mis cuerpos y los someto a servidumbre. No doy golpes al aire. Y eso es lo que hace todo el sistema cristiano, desde Roma hasta los rincones del mundo, tirando golpes al aire, y reprende ministerios y que de sanidad, ministerios de reprensión, y reprenden espíritu del norte, del sur, del este, te tengo, te amarro, te ato, te suelto. Eso todo es un juego en la imaginación. Los creyentes hoy han sido engañados por 2000 años, engañados totalmente por
erráis, no conocer las Escrituras y el Evangelio. Todo eso ya pasó. Y cualquiera diría que la hechicería viene del mundo espíritu, ¿no? Hechicería, obras de la carne. ¿Sí? Idolatría, obras de la carne. Pablo dice, mira, no hay tentación que os haya sobrevenido que no sea humana. Cuando dice, no, el diablo me tentó, pues seguro humanamente te tentó porque la carne está viciada con humanismo. El humanismo es el que te lleva a eso. Deseos engañosos. Todas esas cuestiones de sacar demonio. Mira, una vez a mí me dijeron que si yo ayunaba 2 o 3 buenos días en ayuno y oración, pues a mí me dijeron que mi papá tenía un demonio porque él bebía alcohol. Y entonces pues yo me fui 2 o 3 días en ayuno y oración con mi hermano y lo agarramos en un cuarto, cerramos la puerta, si ahora te vamos a echar fuera. Entonces la carne es tan viciada. Número 1, yo estaba violando un principio, me salí de fe. Claro. Entré en obras. Porque todo eso de ayuno, todo eso es... ¿Eso fue antes de la cruz? Eso fue antes de la cruz, exactamente, no después de la cruz. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo me metí en eso. Y entonces mi papá comenzó a hablarme, yo vivo aquí hace mucho tiempo. Y empiezo yo a sacar ese demonio y eso no sabe. Y dale para allá. Y ora y salta y bueno, y reprende. Y él cogió, me rompió la camisa, hizo un montón de disparates. Hasta que yo me cansé y él también. Engaños. La carne es engañosa. Tú me dices a mí, cuando llore por ti y te una con aceite, vas a vomitar, vas a hacerte un calentón. Hay gente que dice, salió el demonio por los poros. Una de juegos, una de niñerías. Pero ese es el engaño de los siglos. Por 2000 años, el falso evangelio de la circuncisión, que salió del primer papado de Roma, arropado a todas las naciones del mundo, cogió a todos los evangélicos, a toda denominación. Ahora, a través de los centros educativos Creciendo en Gracia, que se está diciendo la verdadera verdad del evangelio. Yo recibo que hay gente obediente. Si me sacas el demonio, imagínate, me quedo sin carne y me muero, me voy para el paraíso. Porque es que esta carne es género diablo, ¿sabes? Y entonces tiene manifestaciones, engaños, los deseos engañosos. Efesios 4:22 dice que tenemos un hombre viciado conforme a deseos engañosos. Hay jovencitos, la dama, que le vienen muchos pensamientos, van donde su líder, mire que yo sueño cosas feísimas. Un demonio. Y no puedo ni apagar la luz y tengo miedo. Entonces pues enseguida el líder, como piensa que tiene que resolver eso, en vez de hablarle la verdad del evangelio, dice, pues mi amorcito, vamos a orar por ti, que si esto. Y el líder, cuando le pasan los mismos pensamientos, porque a todos nos pasan los pensamientos sucios, desde sexo, cosas, disparates, pesadillas, depresión. Esta carne contiene de todo. Lo que hay que leer a Gálatas 5 y ahí lo ves todito. Los 18 perritos de Gálatas 5, que unos son peores que otros. Otros son, como yo digo, un chihuahua, otro un pitbull, otro un San Bernardo. Pero son perritos que a veces nos muerden en nuestra carnecita, pero eso es una bobería. Era rapidito Colosenses 2:15 y Hebreos 2:14, por si el tiempo no nos da. Léete a Colosenses. Dice públicamente. O sea que eso se hizo en público. Todos los ángeles del Señor saben que Satanás fue destruido. Todo Pablo sabe que fue. Lo único que no lo sabe es la iglesia. La llamada iglesia. O sea que destrucción quiere decir la aniquilación. Por favor, manden a buscar material, aprendan, porque están destruyéndose ustedes mismos, destruyendo las congregaciones con los demonios, con las ataduras. Ven demonios hasta en la sopa los creyentes, ¿sabes? Están tan asustados con algo que Cristo destruyó hace tiempo. Por eso es que existe la pobreza, porque el Señor está triste después que Él vino aquí a la tierra para lograr un propósito así. No lo honran y se pasan honrando más al diablo que al mismo Señor Jesucristo. A eso Él vino, a librarnos de toda maldad. Dice que nos libró del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, Colosenses 1:13. Así que mi exhortación es, sométanse a centros educativos Creciendo en Gracia, aprendan el Evangelio y luego eduquen a sus iglesias.